Muy buenos días, ¿cómo andamos? Bueno, hoy nos toca hablar un poco de Gregorio Laferrer. Vamos a hablar de este dramaturgo, es decir, autor de obras de teatro, para entender un poco de qué se trata su obra, sus obras de teatro, sus creaciones, y para poder ponerlas un poco en contexto, por qué él escribía lo que escribía y de la forma que lo escribía. Para esto vamos a hablar de 3 puntos. El primero es la época en donde él vivió y escribió, quién era él dentro de esa época, o sea, a qué sector social pertenecía y etcétera, y qué relación tenía él con el teatro, ¿sí? Siendo quien era y en el momento en el que vivía, cuál era su vínculo con el teatro, con la época. Gregorio Laferrer nace en 1867 y muere en 1913. Primer dato. Él estaba vivo en el momento en que cambió el siglo. Del siglo XIX pasamos al siglo XX. Particularmente acá en Buenos Aires, eso implicó un cambio muy importante en la cultura. Recuerden que inicialmente nosotros éramos una colonia española, ¿bien? Y todo lo que eso conlleva, es decir, se veía en la arquitectura, se veía en las obras de teatro también, se veía en las pinturas y en otros aspectos sociopolíticos, ¿bien? Bueno, con el pasar del tiempo y con todos los sucesos sociopolíticos que fueron sucediendo, también vinieron cambios culturales. Entonces la gente empezó a querer distinguirse. La independencia no solo quería ser política, sino que también quería ser cultural. Entonces empezaron a buscar su propia identidad estética. Entonces, en todo este revuelto, como siempre, tenemos la clase alta y la clase baja. Es muy importante entender que a toda esta cultura europea de traer obras de afuera y verlas en grandes teatros como el Teatro Colón, a todo ese mundo no tenía acceso cualquier persona, tenía acceso las personas que pertenecían a la burguesía. ¿Qué pasaba con las personas que no? Bien, estaba este grupo conocido de dramaturgos y actores que eran los hermanos Podestá. Ese es lo que se considera el inicio del teatro argentino, porque fue la primera intención de creación local, o sea, fueron las primeras personas que intentaron generar algo que no era europeo, que era de Buenos Aires, era circo, literal. Plantaban la carpa gigante, la instalaban en algún predio, iban viajando por Buenos Aires y alrededores, no mucho más lejos. Recordemos que hasta la llegada del tren era un poco difícil desplazarse. Y tomaban historias del exterior, por ejemplo, la más conocida fue Juan Moreira, y las adaptaban a circo. También ellos escribían historias. E iban tomando los comentarios, gritos, lo que sea del público, y lo iban usando para en el momento terminar de armar la pieza teatral. O sea que era literal el teatro del pueblo. Bien, entonces, ¿quién es Gregorio Laferrer? Gregorio Laferrer, ya ahí tenemos un dato. De Laferrer el apellido es francés, pero Gregorio no era francés en sí, él nació acá en Buenos Aires. Quien era francés era su padre, que su padre, bueno, nació y creció en Francia y vino a vivir a Buenos Aires, donde conoció a una criolla bien acomodada, y ahí es de donde viene la familia de Laferrer. Entonces esto nos dice otra cosa. Gregorio Laferrer va a estar muy conectado con la cultura europea, pues su padre era europeo. No solo eso, sino que su padre vino en buena posición y acá vino y se juntó con una familia de buena posición. Entonces Gregorio Laferrer estaba conectado con el mundo de la aristocracia, ¿sí? Él fue un muchacho que toda su vida vivió de la fortuna que heredó de su familia. Por lo tanto, Gregorio Laferrer va a ser de las personas que van al Teatro Colón. A Laferrer le gustaba mucho la cultura y aprovechando sus posibilidades solía ir al teatro. De hecho, cuenta la leyenda que con unos amigos tenían un palco reservado en el Teatro San Martín.
Un último aspecto para mencionar de Gregorio Laferrer es que él disfrutaba mucho de la cultura y no estudió teatro. Todo lo que él sabe lo sabe de haber ido insistentemente al teatro, de haber insistentemente leído novelas, etcétera. Era muy interesado por la cultura a pesar de que no estudió nada de eso. Por último llegamos a Gregorio Laferrer y su relación con el teatro. Escribió 6 obras. Podemos considerar que es poco, teniendo en cuenta el éxito de sus obras. La primera es Jettatore, estrenada en 1904. Es una obra de comedia blanca. ¿Qué quiere decir esto? Que es una comedia donde todo termina bien, todo tiene un final feliz y todo termina más o menos como lo esperamos. Viniendo de un sector que despreciaba tanto lo local, él justamente fue parte de esa camada con otros dramaturgos como por ejemplo Florencio Sánchez. En general contenido porteño, contenido de Buenos Aires. Y de hecho tuvo mucho éxito. Su primera obra, Jettatore, fue un éxito total y fue un hecho más dentro del teatro local que fue un momento muy significativo porque cambió por completo el eje por donde iba la cultura acá. Empezaron a mirar y prestar mucha atención a los contenidos, a las obras locales, porque se empezaron a dar cuenta que había cosas muy buenas acá y eran de acá. De hecho, en esa época, las compañías teatrales se hacían llamar Compañía Local de Teatro, Compañía Nacional de Teatro y Actuación, justamente para remarcar que era de acá y no era de Europa. Y bien, por último vamos a mencionar algo que ya se ve muy claramente en su primera obra, que es Jettatore, que es que los conflictos que se van a ver en las obras son siempre entre entes, entre integrantes de clase alta. ¿Por qué? Gregorio Laferrer era de clase alta, pero como dijimos no era muy estudioso ni dado a la investigación, entonces por lo tanto él no conoce muchas cosas por fuera de la clase alta, nunca las investigó, entonces sus contenidos van a ser siempre, reflejar conflictos de la clase alta. En el caso de Jettatore, la disputa de un matrimonio que se está por dar o no. Bueno, y eso fue Gregorio Laferrer resumido en pocos conceptos, ¿sí? Un dramaturgo argentino, descendiente de franceses, que dio los primeros pasos para